¿Qué es una iglesia? ¿Qué significa ser iglesia o qué es efectivamente una iglesia? Hoy día creo que la mayoría de nosotros podemos caminar por las calles y ver una gran cantidad de iglesias, un centenar de iglesias con distintos nombres, con distintas posiciones, y es interesante pensar hoy día qué es ser una iglesia. Yo creo que hoy día pasa la iglesia por una crisis de identidad. Hay una crisis bien importante con respecto a la iglesia, en qué hacer. Por ejemplo, vemos una iglesia muy involucrada en temas sociales. No digo que no pueda pasar, pero creo que se ha corrido el foco hacia una problemática social y de contingencia política. Otra iglesia ha manifestado una gran... se ha puesto el acento más que nada en aquello que tiene que ver con las experiencias, con los testimonios personales. Y creo que la iglesia entonces comienza a pasar por una crisis de identidad. ¿Qué es ser iglesia? ¿Cómo soy iglesia? ¿Cómo yo también soy iglesia? Recuerden que la iglesia no es la institución, no son los cuatro muros. La iglesia es usted. Usted y yo somos iglesias. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted y yo vivimos en la iglesia? Es cómo usted y yo somos iglesias para la gloria de Dios. Probablemente la mayor tragedia de la iglesia a lo largo de su larga y accidentada historia ha sido su constante tendencia a ajustarse a la cultura predominante en lugar de desarrollar una contra cristiana. Eso lo plantea el pastor John Stott. Lo que él dice es que la historia de la iglesia lo que ha mostrado es que ella, en vez de ser una iglesia contracultura, una iglesia que vive el evangelio desde la centralidad de la escritura, lo que ha hecho esa iglesia es amoldearse, es mimetizarte con la sociedad. Aquello que la sociedad quiere y requiere, eso la iglesia ataca. Entonces la iglesia comienza a ir divagando por muchos sectores y no se centra en la escritura. La iglesia comienza a amoldearse a este siglo, a vivir como este mundo vive, a desear lo que el mundo desea, a amar lo que el mundo ama, y se olvida de su misión de ser iglesia. Entonces, por eso es que históricamente nosotros vamos a ver muchas crisis de las iglesias, en las que muchas veces se ha perdido la identidad de la iglesia. Y creo que hoy día, 2018, estamos en una época donde la iglesia ha perdido su identidad. Buscando lo que este mundo quiere, reivindicando luchas, sin embargo olvidando para qué fuimos llamados y para qué fuimos puestos en una congregación. El apóstol Pablo recuerda esto hace mucho antes, cuando dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Quiere decir, el apóstol Pablo está diciendo, no sean iguales a este siglo. No amen este siglo. No amen lo que este siglo ama. No se parezcan a este siglo. Hoy día la iglesia se parece mucho a la sociedad. Hoy día la iglesia es tan parecida a la sociedad que no podemos distinguirla. Decimos, queremos una iglesia que sea perseguida, que sea una iglesia que luche. ¿Por qué ser perseguida una iglesia cuando esta iglesia se ha conformado a este siglo? ¿Por qué va a ser perseguida una iglesia cuando esa iglesia ama lo que este mundo ama? El apóstol Pablo nos recuerda lo importante de cuando somos iglesia es que no somos una iglesia para que este mundo nos aplauda.
No hemos sido llamados a ser iglesia, a ser parte del pueblo de Dios para que el mundo te acepte. Recuerda que Jesús nos dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, no podemos parecernos al mundo. Pero nos parecemos mucho. Entonces empezamos a querer ser una iglesia según los parámetros del hombre, según los parámetros que el mundo nos está ofreciendo. Entonces tenemos que recuperar la idea y entender la idea de que la iglesia es la comunión de los santos, hombres y mujeres perdonados por el Señor, que aman y sirven a Dios. Pero teniendo también muy en claro que esa iglesia no debe amar ni parecerse a este mundo. Es una iglesia que va contra cultura, no que ama la cultura y se siente cómoda con la cultura. Una iglesia que va en contra de eso. Pero segundo, antes de comenzar a describir un poco más cómo ser iglesia y vivir esto, lo segundo que hay que tener claro es qué es también lo que estamos predicando como iglesia. Agustín de Hipona dice, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti. Creo que nuestras Biblias son bien parceladas. Quiero decir, hay algo que me gusta de la Escritura y eso lo vivo. Eso que me agrada lo comparto, pero aquello que no me gusta, aquello que va en contra mía, aquello que me incomoda, no lo tomo. Entonces la Biblia comienza a ser una fuente de buenos consejos. Tomo de ahí lo que me gusta, pero lo que no me gusta lo desecho. Porque me gusta vivir como yo quiero. No quiero decir, Señor, toma el control de mi vida. Señor, toma el control de las áreas que a mí no me gustan tanto, pero aquellas que yo estoy bien, que me siento tranquilo, esas áreas déjamelas tranquilas. Yo puedo vivir como yo quiero. Queremos vivir como a nosotros se nos ocurre. Hermanos, la iglesia no es para ti. La iglesia no está pensada, no está ideada para ti. La iglesia es la comunión de los santos que glorifican a Dios, donde el centro es Dios y no tú. La Biblia es la historia de la redención, no tu biografía. No busques en la Biblia lo que tú quieres para tu vida, busca lo que Dios quiere para nosotros. El problema es que empezamos a amar a tanto este mundo que el evangelio que predicamos también es un evangelio que está apuntado en las personas y no en Dios. Queremos agradar tanto a los hombres que nuestra predicación cristiana es una predicación a medias, donde no queremos que nadie se ofenda, donde no queremos que nadie se sienta mal. Pero Jesús no fue así. Jesús predicó el evangelio, Jesús se paraba a predicar el evangelio que a la gente le incomodaba. A Jesús quisieron matarlo antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque incomodaba con su predicación. Nicodemo va hacia hablar con Jesús, ¿cuándo? A escondido, de noche, que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque incomodaba. Porque su predicación incomodaba, porque era la predicación verdadera. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque todo es de Él. Entonces quiere decir que la iglesia no es un lugar para que tú te sientas cómodo. La iglesia no es un lugar para que tú te sientas feliz. No debemos hacer todo para que todos estén contentos en la iglesia. La iglesia es del Señor. Él es el dueño de la iglesia. Y como dueño de la iglesia, Él debe ser el centro de nuestra predicación y de nuestra vida. Entonces lo que hacemos es para agradar a Dios y no a los hombres. Pero el problema es ese, que agradamos a los hombres, que estamos luchando porque los hombres sean agradados. Hacemos actividades, hacemos cosas para que la gente disfrute y se quede con nosotros. Para que no vaya a otro lugar, se quede con nosotros y disfrute con nosotros. Porque nuestro anhelo es tener bancas llenas de personas
Porque lo que queremos hacer es ser más y más grandes, cuando lo que nos olvidamos es que eso es muy, muy fácil. Es bastante fácil llenar una iglesia. No es algo complejo. Pero vivir para la gloria de Dios sí es difícil. Por eso es que el Señor te pide, sé fiel en lo poco. El texto no dice, sé fiel en lo mucho. Tienes que ser muy fiel. Y siendo tan fiel, tan fiel, yo te pondré ahí arriba. Dice, sé fiel en lo poco. Es más, dice el texto que la fe, si tuviéramos fe, como un grano de mostaza. No está diciendo que es una fe grande, fuerte, sólida, no. Una fe pequeña, pero real, puesto los ojos en Cristo. Esa fe movería montañas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hoy día es una sociedad, una iglesia, donde está en una crisis que debemos reconocer. Es una iglesia que se ha apartado del Señor. Una iglesia que se ha moldado a este siglo. Pero además una iglesia que dejó de predicar el Evangelio. En ese contexto vivimos. En ese contexto de iglesia estamos hoy día. Y eso es duro reconocerlo. Pero es verdad. La iglesia está hoy día en una crisis en la que se ama más al mundo que al Señor y que se predica otra cosa y no el Evangelio. Entonces, ¿cómo hacernos nosotros iglesia? Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy día, según las Escrituras, podemos y debemos ser iglesia? Yo quiero dar solo algunos puntos en los que nosotros debiéramos ver, donde nosotros podemos tener como base para ser iglesia. Siempre cuento lo mismo, pero creo que hoy día la iglesia es esto. Usted antes tomaba leche y compraba leche y no se hacía ningún problema. Usted iba a un supermercado o minimarket antiguamente y compraba leche. Y había solo casi una pura marca de esa leche. Hoy día usted va a un supermercado y hace un pasillo de leches, donde hay diferentes marcas, sabores, con lactosa, sin lactosa, descremada, semidescremada, sin crema, sabores, tipos de caja en bolsa. Hay una cantidad de cosas, pasillo de leches. Creo que hoy día la iglesia pasa por lo mismo. O sea, hay iglesias para todo. Para todo el mundo hay una iglesia. Donde tú quieras hay una iglesia. Lo que a ti se te ocurra, hagamos una iglesia. ¿Eso qué ha hecho? Que la iglesia pierda gravemente su identidad y pierda gravemente su misión. Entonces, por eso es que debemos recuperar cómo debe ser una iglesia viva. ¿Cómo son las señales de una iglesia que vive realmente el Evangelio? Lo primero, la Escritura. El apóstol Pablo a Timoteo, al pastor joven, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una iglesia no puede ser iglesia sin las Escrituras. No estoy diciendo que solamente esté la Biblia en un púlpito y que alguien se refiera a la Biblia. Que alguien tome un versículo y diga cualquier cosa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seriamente sea una iglesia que viva las Escrituras, reconociendo que es inspirada por Dios, que es inerrante e infalible, que en ella no hay errores ni equivocaciones y que ella es la única autoridad de nuestras vidas. A eso me estoy refiriendo. Porque mucha gente te va a decir, sí, yo soy una iglesia, yo pertenezco a una iglesia, se abre la Biblia, se lee un versículo. No creo que ninguna iglesia no haga eso, creo que todas lo hacen. Creo que en el catolicismo romano también se hace. Me estoy refiriendo a lo que dice el apóstol Pablo aquí. A que ella sea la regla infalible de tu vida. A que ella sea toda autoridad en tu vida. Que ella sea la autoridad de la iglesia. Que ella se lea y se medite de día y de noche. Que ella sea el centro de la comunidad. El problema es que la comunidad hoy día se llenan de testimonios, se llenan de experiencias, y tu experiencia y tu testimonio está bien,
Guárdalo en tu corazón. Porque lo importante, lo que debe regir tu vida, no son la experiencia de un pastor, sino las Escrituras. Mi experiencia o tu experiencia son relativas. Tus sueños y mis sueños son relativos. Pero aquello que no cambia, aquello que permanece, aquello que será para siempre, en las Escrituras. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy día pasa por crisis? Porque hoy día la Escritura se ha sacado del centro de la vida de la iglesia. Porque hemos encontrado que es una palabra hasta fuera de contexto. Una palabra que no habla acerca de Facebook, de redes sociales. Una palabra que no habla acerca de identidad de género. Creo que sí habla, pero hoy día nosotros tenemos como respuestas rápidas. Todo cristiano debe vivir según las Escrituras. Fíjense a los padres. La Biblia les dice que deben instruir al niño en la Escritura. ¿Sabe qué significa instruir? No significa llevarlo al domingo a la escuela bíblica y dejarlo en una guardería de niños. Eso no es instrucción. Es que usted como padre toma las Escrituras, se siente con su hijo y comienza a enseñar la Escritura. Porque eso es lo que hacía Israel. ¿Se acuerdan de Deuteronomio cuando dice que estas palabras las repetirás a tus hijos y ellos a los otros hijos y seguirán y seguirán y seguirán? Los padres tienen una obligación con respecto a la enseñanza de los hijos, de enseñarles las Escrituras. La gente dice, no hay libro que te enseñe a ser padre. Lee la Biblia, si te enseña a ser padre. La Biblia no enseña cómo ser buen marido o buena esposa. Lea las Escrituras, ahí sale. La Biblia nos dice cómo ser un buen hijo. Lea la Biblia, ahí sale. Si no leemos la Biblia, si no es el centro de nuestras vidas, claro que la encontramos algo tan distante a nosotros, que no tiene ninguna respuesta. Pero la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y es útil. ¿Para qué? Para que seamos un varón, una mujer perfecto, aprobado para toda buena obra. Buscamos el ser mejores, buscamos la santidad fuera de las Escrituras. La iglesia no puede buscar la santidad fuera de la Escritura. La iglesia no puede buscar la voluntad de Dios fuera de las Escrituras. El pastor decía que si tú quieres escuchar la voz de Dios, entonces lee la Biblia. Ahora, si tú quieres escuchar la voz de forma audible, fuerte, léela en voz alta. La Biblia es la palabra de Dios, no otra cosa. Y lo que debe regir tu vida es las Escrituras. La necesidad más urgente en la iglesia cristiana en la actualidad es la auténtica predicación. Y puesto que es esta la mayor y más urgente necesidad de la iglesia, es también la mayor necesidad del mundo, decía el pastor Martin Lloyd-Jones. Hermanos, el gran problema del hombre no es la economía, no es la mala distribución de los ingresos, no es la desigualdad social, que eso existe, es cierto, también es malo que exista desigualdad social, que exista injusticia, es malo, pero todo eso no se corrige con mejores leyes, con mejores legisladores o un mejor presidente. Eso se corrige corrigiendo lo principal, que es el pecado del hombre. Porque si hay injusticia, es por el pecado. Si hay dolor, es por el pecado. Si hay cosas malas en esta sociedad, es por causa del pecado. Y la única solución para el pecado es Cristo. Entonces, un Chile para Cristo no es una marcha. Un Chile para Cristo es hombres y mujeres predicando de Cristo. Y que Dios ocupa a hombres y mujeres para llamar al arrepentimiento y para que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Es lo que debe buscar la iglesia. La iglesia debe de predicar día a día las Escrituras. Si hoy día la iglesia está en crisis, es porque en ella no hay Biblia. Punto. Y es lo que debemos buscar. Es lo que tú y yo, como iglesia, debemos buscar. Predicar de Jesucristo. Que la Escritura sea el centro de tu vida. Que la Escritura sea el centro de la iglesia. Que todo lo que pase sea discernido por las Escrituras, no por experiencias, no por opiniones, no por lo que me gusta ni por tradiciones, por la Escritura. Ella es la única regla de fe y conducta para nuestras vidas.
también creo que una señal de una iglesia viva pasa también por comprender el concepto de comunión. Una iglesia viva debe ser una iglesia que entiende la comunión. ¿Qué quiere decir con esto? No significa que vamos a ser todos iguales. Nosotros no debiéramos buscar el ser una iglesia donde todos seamos iguales. No todos pueden ser como yo, ni yo puedo ser como todos ustedes. No amamos las mismas cosas, no somos iguales. A ustedes les puede gustar una forma de comer, por ejemplo, que a mí no me gusta. Claramente no soy amigo de las verduras ni de las dietas, ¿no? ¿Cierto, pastor? No soy amigos de eso. A mí un asado, si usted pide un asado y hay ensalada, yo no voy a probar la ensalada, no me interesa la ensalada. Ni sentarme en una mesa. El asado se come en la parrilla. Amén, ¿no? Ahí se come el asado y sin ensalada y tenedora. Se come en la mano, así se come. Esa es mi forma de ser. Y usted también tiene otra, quizás. A mí me gusta un equipo de fútbol, que es el único que existe, que para mí es Colo-Colo. Y los demás no existen. Pero a alguien le puede gustar otra forma. Ya me aplaudió bien, entonces digo. Todos nosotros somos distintos. Y la iglesia no debe buscar la uniformidad. Lo que la iglesia debe buscar es la comunión de los santos. Eso quiere decir, somos todos distintos, pero tenemos un solo Dios. El apóstol Pablo en Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos todos distintos. Todos ustedes tienen dones distintos al mío. Yo no tengo el don de cantar. Cuando si usted me hiciera cantar, usted pasaría muy mal porque yo canto horrible, pero mejor hay hermanos que cantan precioso. Entonces yo no debía estar en el grupo alabanza. ¿Por qué? Si hay alguien que lo puede hacer mejor. Somos distintos, tenemos distintos dones. Y eso es maravilloso. Es importante comprender en la iglesia la diversidad de los dones. No están los dones en un pastor solamente. Los pastores tienen dones, ¿cierto? Por lo menos uno predican. Pero no sabemos, hay pastores con 5 dones, no sé, con más, no sé. Lo importante es que la iglesia comprenda que somos distintos, que somos diversos y que en esa diversidad somos iglesia. Pero además, cuidado con una cosa, que su don no es más importante que el otro. Muchas veces queremos y deseamos el don del otro. Pero a lo mejor Dios te mandó a estar en la puerta. Y eso no es menos importante que el que está predicando. El que está predicando no es más que el que está en la puerta. Eso no es verdad. Todos tenemos dones y esos dones son maravillosos, de los cuales tenemos que dar cuenta. Porque cuando yo llegué a la enfrentación, decir, no, Señor, yo no hice lo que tú me pediste porque yo quería el don del hermano. Yo ese don anhelaba y ese don es que yo quería y tú no me lo diste. El Señor, ¿qué me va a decir? Yo te di un don. Tú debes ser responsable con ese don que yo te di. No con el que deseabas, sino con el que yo te di. La comunión se comprende entre hermanos que se aman, que aman a un solo Cristo, a un solo Dios, a un solo Señor, que tienen un solo Espíritu Santo y que viven para su gloria. La comunión no es uniformidad. No es todos pensemos lo mismo. Pero sí, con respecto a nuestra fe, somos un solo cuerpo. No hay diversidad en eso. No hay varios Cristos. No hay varios Dios. No hay varios conceptos de Trinidad. Es un solo Dios. Pero nosotros como iglesia vivimos la diversidad de la iglesia. Y eso es maravilloso. Creo que hemos perdido un poco eso. La iglesia, cuando nace, y históricamente lo que hace la iglesia es comenzar a vivir lo maravilloso de la comunión. Pero en 2 etapas. Usted lee en Hechos 2 que los hermanos comían juntos, ¿cierto? Vivían juntos, estaban unánimes y todo eso. Ahora, pero piensa una cosa. ¿Esto por qué pasaba? Eso no pasaba porque ellos decidían vivir juntos. Ellos no era que decían ya, vámonos todos a vivir juntos y vivamos juntos y alegremos. No, no pasaba por eso. La iglesia era perseguida. Los estaban matando. Y la única solución que había
era que vivieran todos juntos en una casa. Es por eso que comienzan a vivir en comunidades. Es por la necesidad. Es por eso que cuando cae muerto Ananías y Zafira, no es solamente porque se habían robado un poco de plata, sino que con lo que se habían robado, alguien no podía comer. Alguien iba a dejar de comer por culpa de eso. Vivir en comunidad nace como una necesidad de la iglesia. Tenían que hacerlo así. No les quedaba otra forma. No les vendían, no les compraban, los apedreaban, les quemaban sus casas. Tenían que juntarse para poder vivir tranquilos. Luego de eso, nosotros vamos a ver que la iglesia comienza a vivir un concepto de parroquia, que es un concepto que nosotros conocemos como por el catolicismo, pero es más un concepto protestante, si se quiere, el concepto de parroquia, que es del pastor que vive en la comunidad y que trabaja en la comunidad. Eso también fue una parte importante de la iglesia. Hoy día vivimos en una sociedad distinta. Es muy difícil ser el párroco de la comunidad, ¿no? Porque tus hermanos vienen de distintas partes, de distintos lugares, así que es muy complejo ser un párroco. Pero es interesante ese concepto para nosotros hoy día. La comunión hace que podamos tener entre nosotros el mismo amor, poder amarnos y cuidarnos unos a otros, con un concepto de preocupación por el otro. Además, la comunión significa que tú no puedes vivir el Evangelio fuera de la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios ha dado para vivir el Evangelio. Si tú quieres vivir el Evangelio fuera de la iglesia, entonces no estás viviendo la comunión. Mi brazo se mueve porque está pegado a mi cuerpo. Si yo lo mutilara y lo dejara ahí, ese brazo no se va a mover, porque no está en el cuerpo. Mi brazo se mueve y todo mi cuerpo se mueve porque está conectado. Algo que usted no ve, algo que yo no veo. Yo no estoy diciéndole a mi cerebro, ahora mueve la mano. Eso lo hace automático. Pero se hace porque está en el cuerpo. No se puede vivir una relación con Dios fuera de la iglesia. Se vive en comunidad. Todo se vive en comunidad. Recuerden la Santa Cena. Las palabras de Santa Cena, ¿qué dice? Que esta cena se vive dentro de la comunidad. No se vive solo. Pedro no tomó el pan, comió pan y tomó el vino solo. Lo vivió con la comunidad. Y así lo va a hacer hasta que Cristo venga. Pero se vivían todos juntos, unánimes en eso. Entonces no se puede vivir el Evangelio fuera de la comunidad. Por tanto, la Escritura como centro y la comunión como parte de la iglesia es importante. Otro punto también que es importante es acerca de la adoración. La adoración es un tema bien interesante para nosotros hoy día. Porque casi siempre la adoración nosotros la asociamos a canciones. Como adoración, canción. Y la canción está dividida en dos partes. La alabanza, canciones rápidas. Adoración, canciones lentas. Desde mi punto de vista, creo que eso pasó por un cassette, esto sí que ya antiguo, por un cassette que sacó Marcos Witt hace muchos años. Proyecto AA, alabanza y adoración. El lado A, los que teníamos cassette sabíamos, el lado A, puras canciones rápidas, alabanza. El lado B, puras canciones lentas, adoración. Y se quedó metido en la iglesia esa idea de que la alabanza es canciones rápidas y adoración, canciones lentas. Pero siempre fijado en la canción. Bien, eso es una área de la adoración. Pero esa no es la adoración. ¿Entiendes? Cuando hablamos de adoración, no solamente hablamos de canciones, sino de una vida. Sino de una vida consagrada. Fíjate que Efesios dice, Efesios 5, hablando entre vosotros, mira eso, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera solo canción, entonces tendríamos que pensar una cosa,
¿qué estamos cantando? Yo sé si usted ha escuchado una canción que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y toda una canción bien triste. Que más de algunos hemos llorado con esa canción. Porque es muy triste. Pero en esa canción, el centro de la alabanza eres tú y no Dios. Entonces, ¿debiéramos cantar esa canción? ¿Debiéramos cantar una canción en la que el centro de nuestra adoración no es el nombre del Señor Jesucristo? La iglesia tiene que dejar de cantar canciones que no alaban a Dios. Debe dejar de cantar canciones que están pensadas en ti. Debe dejar de cantar canciones que están pensadas solamente en el hombre, en tomar emociones. Son canciones tristes, pero que no hablan de la centralidad de Dios. De nuevo, si cantas canciones así, entonces el centro no son las Escrituras, entonces no puede vivir una comunidad correcta. Fíjate cómo todos estos puntos están relacionados. Pero además recuerda que la adoración, una área es la canción, una área es esa área. Pero también es importante entender que la adoración tiene que ver con tu vida. No me gusta cuando la gente dice, Señor, traemos nuestras ofrendas y también te ofrendamos parte de nuestra vida. O te ofrendamos nuestras vidas. Hermano, tu vida no es tuya. Uno ofrenda lo que es de uno. Pero tu vida es del Señor. Tú no ofrendas tiempo. Tú tienes que dedicar el tiempo completo al Señor. Eso no se quiere decir que usted tenga que estar todo el día predicando o todo el día en una iglesia. Estoy diciendo que, como dice la palabra, ya sea que comáis o bebáis, todo hacerlo para la gloria de Dios. O sea, cuando usted va a comer, cuando usted va a tomar algo, cuando usted habla con alguien, aunque hable de cualquier tema, usted tiene que glorificar al Señor. O sea, lo que usted debe mostrar es que Dios reina en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y decimos cosas, pero la verdad es que no estamos demostrando que somos hijos de Dios? Que somos cualquier cosa, cualquier persona, una buena intención, pero no hijos del pacto del Señor. Adoro cuando vivo en una completa conciencia de que Dios es mi Señor. Adoro cuando, no solo cuando yo levanto mis manos para cantar. Es muy fácil levantar las manos para cantar. Es muy fácil cerrar los ojos y cantar. Pero qué difícil es decir, yo soy creyente en un mundo donde eres perseguido. Qué difícil es decir, yo no voy a hacer esto porque esto deshonra a Dios. Yo no voy a ver esto, yo no voy a hablar de esto, yo no voy a vivir así porque eso no es adoración a Dios. Es más fácil venir a una iglesia, sentarse con puros hermanos, levantar las manos y botar un par de lágrimas e irse a tu casa. Eso es muy, muy fácil. Eso no es adoración. Adoración es toda tu vida a los pies del Señor. Toda tu vida glorifica a Dios. Recuerda lo que la palabra dice, todo lo que respira, todo tiene que glorificar a Dios. Entonces tu vida es un reflejo de que tú amas al Señor. Un reflejo de que tú eres hijo del pacto eterno de Dios. Un reflejo de que tú hablas, de que tú miras, de que tú te relacionas desde lo más importante. Dios es el Señor de mi vida. Es por eso que le adoro. Dios es el Señor de mi corazón. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La adoración no es un acto emocional. La adoración es un acto absolutamente racional. Comprendo a quién estoy adorando, de quién soy hijo, por qué le alabo. Eso es está completamente en mi cabeza. Si yo me dejara por los sentimientos, si yo me dejara vivir por los sentimientos, ninguno de nosotros estaría aquí. Creo que todos nosotros estaríamos presos, todos estaríamos quizás en actos muy malos. Los que somos hombres, eso no es discriminatorio, pero los que somos hombres jugamos fútbol. Yo jugué fútbol por muchos años. Era arquero. Y siendo arquero, muchas veces fui expulsado. Porque yo iba de aquí para abajo cancha.
y yo pegaba al que se moviera. Pero el que me pegaba a mí, yo debía cobrar. Deseaba matarlo. Si Dios escuchara eso, si yo me dejara vivir por mis sentimientos, yo habría matado a mucha gente. Usted hubiera matado a mucha gente. Porque el Señor no nos deja vivir por nuestros sentimientos. Porque el corazón no es San Valentín, no es lo romántico. El corazón es engañoso. Fíjate que muchas de las canciones que nosotros algunas veces cantamos es: Señor, te entrego mi corazón. Y tu corazón es engañoso. De ahí viene el pecado. Y tú lo entregas como una ofrenda maravillosa, como que lo mejor que tú tienes es tu corazón. Y es engañoso, es pecaminoso. Tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, lo que cantamos, lo que oramos, lo que pedimos. Por eso que hay un pastor que siempre dice: gracias a Dios, porque Dios no responde siempre mis oraciones. Porque si respondiera cada una de mis oraciones como yo quiero que responda, mi vida sería un caos. Y habría mucha gente menos en la iglesia y en el mundo. Muy poca gente. Por ejemplo, la gente de la U no estaría en este mundo. Dios nos ama tanto que nos da entendimiento para poder comprender lo que cantamos, lo que oramos, lo que adoramos. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad, en plena conciencia y certeza de la verdad del Señor, no en la esquizofrenia de los sentimientos, sino en la plena certeza de que Cristo es la verdad. También uno de los puntos importantes de ser iglesia es el servicio. Y el servicio tenemos que verlo desde dos áreas. El primero, con un texto que me encanta y un texto que usted también conoce, de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El servicio en la iglesia es importante, pero el servicio bien entendido. Si usted va a la iglesia, llega el domingo a su culto, bien vestido, con su Biblia bien limpia, con su ofrenda lista, puntual, sin ninguna dificultad, para que todo el mundo vea que usted es un buen cristiano, usted está pecando aunque haya llegado temprano. Si usted busca su gloria en el servicio, usted está pecando. Si lo que está haciendo es para que el mundo vea que usted sirve, para que los demás hermanos vean que usted sirve y ellos no, usted está pecando. Porque es tu corazón orgulloso el que está buscando el servicio. Si estás sirviendo para que tu nombre sea exaltado, estás pecando. Si estás sirviendo para que el mundo vea que tú eres la mejor persona que existe, estás pecando. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso quiere decir, viviremos bajo su voluntad. Servir a Dios significa reconocer el señorío de Cristo. Significa reconocer que Dios es el Señor. Por lo tanto, vivo en obediencia al Padre. Ahora, no es fácil eso. Porque eso significa luchar contra mi ego. Contra aquellas cosas que yo anhelo y con las que yo quiero. Que el Señor me diga servir cuando a mí me gusta ser servido. Servir a Dios cuando a mí me gusta que me hagan caso a mí. Cuando yo tengo la última palabra. Pero tener que servir a Dios, someterme a su voluntad, someterme a lo que Él quiere y escribió para mí, no es fácil. Por eso la Biblia
no es fácil, no es difícil de leerla, es difícil de aceptarla. Nos cuesta mucho aceptar la palabra de Dios. Porque cuando ella dice, sé obediente, a nosotros nos gusta ser desobedientes. Cuando ella dice, camina por acá, nosotros caminamos por allá. Entonces lo que dice aquí Josué, yo y mi casa, se hace responsable de su familia, yo y mi familia, lo que haremos, serviremos a Dios. Eso significa confiaré en su voluntad. Confiaré en lo que Él tiene para mí. Confiaré en lo que Él ha querido y ha decidido para mi vida. Confiaré en que Él me sustenta. No solo desde la boca, sino que realmente confío en que Él me sustenta. Le sirvo porque lo que hago es para que su nombre sea exaltado. No quiero una calle con mi nombre. No quiero una iglesia con mi nombre. Lo que quiero es que la gente, y yo y todos nosotros, sirvamos a Dios. Lo que debemos anhelar dentro de nuestros corazones es que cada uno de nosotros sirvamos a Cristo humillados delante de Él. Lo que cada domingo un predicador debe decir, debe llamar, es arrepentimiento y un pueblo que sirva a Dios. No importa si estuvo fome o bueno. Lo que importa es que se llamó arrepentimiento y a que el pueblo sirviera a Dios. Ese es el pueblo que debe servir. Pero además Santiago, teniendo claro que hay un servicio a Dios y que es importante servirlo y que es importante servir bien y correctamente, él dice también hay un problema. Porque la iglesia decía, yo sirvo a Dios, no me importan los demás, vivo mi vida, llego a la iglesia y me voy. Santiago les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay que dejar claro una cosa, la salvación no es por obras. La salvación es gracia, solamente por gracia del Señor Jesús, no por obras. Pero tu fe, tu vida, tus obras deben mostrar al Señor que tú sirves. No para que el mundo vea o para que tu orgullo sea enaltecido, sino para que tus frutos sean vividos completamente. Fíjate que cuando el texto dice, por sus frutos los conoceréis, y habla acerca del fruto del Espíritu, nosotros decimos los frutos del Espíritu. Los hablamos en plural, pero el texto dice en singular. El fruto del Espíritu es, y empieza, pero dice el fruto. Quiere decir que no es que usted tenga gozo, yo tengo paz, yo tengo benignidad. Tenemos que vivir todos los frutos del Espíritu, porque solo uno. Entonces, ¿el gran problema de la iglesia cuál era? En Santiago. Santiago es el líder de la iglesia. Santiago es un líder, si me permites, el líder que nadie le esperaba. Nadie quería a Santiago como líder. ¿Por qué? Porque Santiago, ¿quién era? El hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús, pero el hermano que además no creía en Jesús. Él creyó mucho después. Y en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, nosotros vemos a Pablo hablando, a Pedro hablando, pero el que decide toda la discusión, el que zanja el tema, es Santiago, el que lidera la iglesia. Y este hombre, ¿qué dice? Está bien lo que ustedes dicen de su fe, pero el problema de su fe es que no es una fe correcta porque no muestra realmente el amor de Dios. Porque si alguien tiene hambre o frío, ustedes dicen que le vaya bien, Dios te bendiga, y no se hacen cargo de eso. También como iglesia debemos comprender que una labor y una tarea de la iglesia es servir a otros, es cuidar de otros. La Biblia dice mayormente a los de la familia de la fe. Pero pongo ojo ahí. Dice mayormente a los de la familia de la fe. No dice exclusivamente a los de la familia de la fe. Dice mayormente. O sea, la iglesia debe vivir también un área de servicio. Y no me refiero a que solamente haga un ministerio de servicio, sino que usted, tú y yo, seamos sensibles al otro.
Seamos sensibles al que duele, al que sufre, al que está con hambre, con frío, al que lucha con pecados fuertes en su vida. Debemos ayudarlo. Porque ¿cuántos hermanos en tu iglesia, en tu comunidad, tienen luchas hoy día fuertes con el pecado? Hace poco leí hace unas 2 o 3 semanas de un pastor de 30 años en Estados Unidos que se suicidó. 30 años, 3, 4 hijos, iglesia grande. Con un amigo conversábamos, tipo guapo, su esposa guapa, matrimonio a los ojos de los hombres perfecto. Se suicida por depresión y ansiedad. Y empezamos a ver algunas estadísticas. 7 de cada 10 pastores no tienen amigos. 8 de cada 10 pastores sufren con depresiones. Y ahí empezamos a ver un montón de cosas de pastores, y específicamente era un estudio acerca de pastores, que pasaban por crisis de ansiedad, que estaban solos, que no leían la Biblia. 9 de cada 10 pastores su sermón lo preparan el día anterior. Sufren, la pasan mal, y la iglesia no atiende esa necesidad. La iglesia no se da cuenta de ir a donde el pastor y orar por él. El pastor tiene que ir a todas las casas, a conversar con todo el mundo, pero nadie golpea la puerta del pastor para decirle: pastor, ¿cómo está usted? ¿Cuántas veces tú y yo también como cristianos nos sentamos al lado de un hermano, cantamos canciones, escuchamos el mensaje, oramos a Dios, ofrendamos a la iglesia, pero no sabemos de su vida? Y pasa por dificultades y no hemos parado a orar por ellos. Es más, tenemos un dicho en la iglesia evangélica: estaremos orando por ti. Todos decimos eso. Vamos a orar por ti. Estoy orando por ti. Si la mitad de las veces que dijéramos eso, realmente lo hiciéramos, sería una iglesia distinta. El problema es que no lo hacemos. No oramos por el otro. No oramos por el que sufre. No estamos al servicio del otro. No estamos apoyando al otro. Uno de mis pecados es que yo soy fanático de los Simpsons. Y me gusta mucho esa serie de animada. Y me río, a veces mi esposa me dice: ¿por qué te ríes de esas cosas tan tontas? Y yo me río igual, porque yo sé que son tontas, pero son graciosas. Pero una cosa que me gusta de los Simpsons es que son un reflejo de la sociedad norteamericana. El pastor de esa iglesia, el reverendo Alegría, que es pastor de la iglesia, se llama presbiluterana, es una mezcla entre presbiteriana y luterana, y él es el pastor de ahí. Él no tiene Biblia. Y todos los sábados, en la noche, él va a la biblioteca de Springfield, saca la Biblia de esa biblioteca, lo ocupa el domingo y después el lunes la va a dejar. Y eso, pues es chistoso eso. Pero eso refleja una cosa. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Que muchos pastores no tienen una vida de intimidad con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia que él pastorea, que él es el pastor de ese rebaño, tampoco tiene intimidad con Dios. Esa es la realidad de la iglesia hoy día. Iglesias que no tienen una intimidad, una realidad con el Señor. Por último, quiero dejar un texto de Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si usted quiere una iglesia perfecta, no vaya ahí, porque usted la va a echar a perder. No vaya a esa iglesia. Si usted encuentra una iglesia que es perfecta, saque una foto, tome una selfie con esa iglesia, pero no entre, porque usted es pecador y usted la va a echar a perder. Pero gracias a Dios que no existen iglesias perfectas. No existe ninguna iglesia perfecta. La única perfección será cuando estaremos con el Señor para la eternidad. Ahí sea lo perfecto, ahora no.
Pero mientras estamos acá, lo que debemos buscar es que sea una iglesia, el fiel reflejo de las Escrituras. No una iglesia a tu acomodo. No una iglesia que esté siendo dirigida por los vientos de este mundo. Que la calle, que las ideologías no rijan lo que la Biblia debe hacer. Que no nos robe el discurso, la paranoia de la sociedad, sino que siempre siga ese remanente fiel. Como decía el pastor recién, desde el siglo III, desde Constantino hasta la Reforma, hubo una gran oscuridad, pero siempre hubo un remanente fiel. Dios siempre levantó hombres. Pedro Baldo, John Hus, Wycliffe, hombres que Dios tomó y los levantó para que ese remanente fiel siguiera. Hubieron crisis grandes de la iglesia, pero siempre hay un pueblo, un remanente fiel a las Escrituras. Los valdenses es un grupo maravilloso que se encerraban en las cuevas, se encerraban ahí y ahí predicaban el Evangelio. Esa iglesia debe entender lo mismo. Hoy día tú y yo como iglesia debemos comprender esto, que el Señor Jesucristo es el pastor de esta iglesia. Y como Él es el pastor, y es el buen pastor, el pastor que dio su vida por nosotros, Él no la dejará. Él no dejará su iglesia. Tú vive y yo debemos vivir una iglesia verdadera, una iglesia viva, vive para la gloria de Dios. Una iglesia viva, vive para que Dios sea glorificado y para que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que recordemos eso cuando pensemos que es ser una iglesia. Oremos.